Buenos días a todos. Hoy es domingo 25 de octubre de 2020. Estamos en Villa Mercedes, San Luis, Argentina. Estoy grabando desde el salón de reuniones, pero no tenemos reunión por causa de que estamos aquí en todo el departamento Pedernera en fase 1. Así que no tenemos reuniones. Sí, sucede que anoche me di una vueltita por el centro de la ciudad, por el centro de Villa Mercedes, y los bares están abiertos, con gente adentro y afuera. O sea, los bares pueden funcionar, pero las iglesias no. Hay cosas verdaderamente que no se entienden. Tenemos una cantidad de restricciones que ya hemos mencionado, ¿viste? Pero tal vez aparecen más restricciones por este tema de la pandemia, la cuarentena, todo este asunto. Y algunas son verdaderamente inexplicables, por no decir absurdas. O sea, los bares funcionan con gente que está prácticamente pegada una al lado de la otra y las iglesias no. Hay otros casos que son tremendos, que en la República Argentina, por ejemplo, la provincia de Formosa no permiten reingresar a la provincia a formoseños que han tenido que salir de la provincia por razones laborales o por lo que fuera. El gobierno les impide reingresar. O sea, los propios residentes y nativos de la provincia de Formosa están varados a la orilla del camino. En fin, esto es público, ¿no? Ha aparecido por la televisión desde hace meses sin saber qué va a pasar. La Argentina está dividida casi como con el muro de Berlín. Si no te gusta el muro de Berlín, puedes ir al muro de Trump o la cortina de hierro. No se puede pasar de una provincia a otra, es decir, la gente no puede pasar. El virus pasa y circula por todos lados. El virus llegó desde China, imagínense, si no va a cruzar de una provincia a otra. Ahora la gente no puede pasar. Yo pregunto, ante semejante desatino, ¿se acabará esto alguna vez? ¿Las autoridades pertinentes podrán encontrar una salida a este asunto o todo queda ahí en una restricción? Una restricción que no ha dado demasiado resultado. ¿Estas restricciones a libertades fundamentales acabarán en algún momento o vinieron para quedarse? Los mecanismos de control sobre la población, ahora voy a hablar de mecanismos de control, porque las libertades se restringen y la actividad se controla mucho. Tecnológicamente se hace más fácil controlar las actividades de la población, pero mayor control significa, por supuesto, menor libertad. ¿Y quiénes controlan? Bueno, siempre es un grupo minoritario, un grupo con poder. Siempre. Voy a poner un ejemplo, que es por todos conocido. En China, país al que nosotros le compramos prácticamente de todo, los mecanismos de control sobre la población son muy sofisticados. China es un país dictatorial. Se controla muchísimo, por ejemplo, la información. Fíjese que estamos aquí en la Argentina, particularmente acá en Villa Mercedes, San Luis, sufriendo todos los avatares y las consecuencias de la pandemia del COVID-19, pero todavía nadie sabe cómo es que esta pandemia salió de China, ni cómo se originó, ni nada por el estilo. El mundo está patas para arriba y los chinos, mutis, no dicen absolutamente nada. En realidad, esconder información e información comprometida e información relevante es una práctica que atenta contra la libertad, pero no es una práctica de China solamente. En la Argentina es una práctica también habitual. Y esto es contrario a la libertad, porque una de las libertades fundamentales significa el libre acceso a la información y la libertad de difundir esa información. Miren, hay una frase histórica aquí en la República Argentina. Alguien la pronunció frente al Cabildo en las jornadas previas a la Revolución de Mayo de 1810, cuando nació la patria.
Y esa frase famosa es: el pueblo quiere saber de qué se trata. Es decir, la gente que estaba frente a la plaza en el cabildo quería saber qué estaban tratando los cabildantes, porque era relevante, era importante para toda la población. Y esta frase sigue resonando y cobra vigencia a cada momento. El pueblo quiere saber de qué se trata. El pueblo tiene derecho constitucional a saber de qué se trata. Uno de los cuestionamientos que se le hace al plan de vacunación masiva y obligatoria contra el COVID es que no se sabe cómo y de qué está hecha la vacuna. Ni tampoco se sabe si va a tener, por supuesto, efectos colaterales. El laboratorio que la produce, AstraZeneca, se reserva esa información. Y la Cámara de Diputados de la Nación, nuestros representantes, lo han consentido en una ley que ya tiene media sanción. Es decir, parece que el pueblo no tiene derecho a saber de qué se trata, aunque se pretende de que toda la población sea vacunada compulsiva obligatoriamente. Yo no estoy en contra de las vacunas, pero sí de este tipo de cosas. Y quiero decirlo porque además tengo derecho a expresar la opinión. Esto también tiene que ver con la libertad. Cuando se restringen las libertades, se restringe la libertad a conocimiento y a información relevante y que tiene que ver con todo el mundo. La Biblia, mis queridos, habla mucho de libertad. Dios es un Dios de libertad, no es un Dios de opresión. En el libro de Éxodo, el segundo libro del Antiguo Testamento, nos habla acerca de que cómo Dios, por medio de Moisés, libera al pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto. El mensaje de Dios, por medio de Moisés, al faraón egipcio, era que dejara en libertad a su pueblo. Y lo primero que le dice: deja ir a mi pueblo al desierto para que me adore. El faraón se oponía, por supuesto. Ahora, fíjense que los hebreos tenían comida y trabajo en Egipto. Comida y trabajo tenían, es más, trabajo les sobraba. Tenían mucho trabajo. Y comida tenían, y vivienda tenían, pero les faltaba libertad. Se les limitó aún la posibilidad de reproducirse, es decir, un decreto del faraón decía que cualquier niño hebreo que naciera, varón, debía ser matado por las mujeres, por las parteras. De ahí que cuando nace Moisés, precisamente por eso lo llaman Moisés, lo esconden en el Nilo entre unos juncos, y allí lo descubre una princesa egipcia y lo cría. Bueno, es un relato de la Biblia, un relato muy importante. Tenían trabajo, tenían comida, no tenían libertad. El Señor Jesucristo habla de libertad. En el capítulo 4 del Evangelio según San Lucas, narra un acontecimiento en la vida del Señor Jesucristo cuando Él va a la ciudad de Nazaret. Ya ha comenzado su ministerio, va a la ciudad de Nazaret donde se había criado. Y dice así el relato: vino Jesús a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, encontró el lugar donde estaba escrito esto: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó,
y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y empezó por decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ese pasaje de Isaías es un pasaje profético que habla sobre él, porque Cristo es el que vino a hacer todo esto. Entre esas cosas, 2 veces habla de libertad. Dice que vino a pregonar libertad y a poner en libertad. Pregonar, el pregón era una cosa que se anunciaba y que era de interés para todo el mundo. Pregonar libertad a los cautivos y a poner en libertad a los oprimidos. Hay otro pasaje en el Evangelio según San Juan, también referido al Señor Jesucristo, que es San Juan 8:23, un texto muy conocido. San Juan 8:23, que dice, 8:32, no 23. Dice el Señor Jesucristo, le dice a los discípulos, a los judíos en realidad que habían creído en él: ustedes conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Después, en el capítulo 14 del mismo Evangelio, Jesús va a decir: yo soy la verdad. Pero fíjense cómo, desde el concepto bíblico, la libertad y la verdad están indisolublemente unidos. Por el otro lado, en lo contrario, la mentira, el engaño y el ocultamiento son instrumentos que atentan contra la libertad, son instrumentos de dominación. La verdad trae libertad y el conocimiento de esa verdad trae libertad. En el concepto bíblico, la verdad y la libertad están absolutamente unidos. Así como Cristo trae libertad, Cristo es la verdad, dice la Biblia. El apóstol Pablo, tomando estos conceptos, escribe en la carta a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 1, y les dice lo siguiente, los exhorta a esto, les dice: estén firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Firmes con la libertad que Cristo nos hizo libres. La libertad comienza interiormente con Cristo. Luego se manifiesta exteriormente y se manifiesta en las convicciones, en la palabra y en las acciones. Se ha dicho mucho también que se educa para la libertad, ¿o no? Pero el concepto bíblico es precisamente que la libertad en Cristo nos ha hecho para que manifestemos esa libertad de todas maneras, que se ponga de manifiesto, comenzando en lo interior, pero se pone de manifiesto en hechos, en palabras, en acciones y en convicciones. Santiago, la epístola de Santiago en el Nuevo Testamento, en el capítulo 1, el verso 25 dice lo siguiente: pero el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. El que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad. Quien percibe esta ley, persevera en ella y la practica, este será bienaventurado en todo lo que hace. Eso dice la carta de Santiago. La convicción y el apego a la libertad y a la verdad traen finalmente bendición en toda obra. Eso viene de Cristo. Repito, la convicción y el apego a la libertad y a la verdad traen bendiciones en toda obra. Quien se maneja con libertad y con verdad, finalmente su obra va a ser bendecida.
Mis queridos, estamos en medio de una prueba que tiene varias aristas. No solo el COVID. No es solamente una púa lo que tenemos que enfrentar, sino todo un puercoespín. Púas por todos lados y de distintas direcciones. Esto trae decaimiento y a veces escepticismo, más el temor y todo ese tipo de cosas. Trae abatimiento. Pero fíjense ustedes que quiero recordar las palabras del apóstol Pablo en la carta a los Corintios. Más precisamente en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, un pasaje muy conocido, muy importante para reflexionar y sobre todo para tomar esa palabra en este tiempo. La palabra de Dios hay que tomarla, hay que aprenderla. Dice en el capítulo 4, en un pasaje que ha sido titulado Viviendo por Fe, dice así el apóstol: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, pero no angustiados. Estamos en apuros, pero no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Qué extraordinarias palabras en un tiempo en que había ya cierta persecución sobre la iglesia. No les resultaba fácil ni al apóstol ni a los creyentes la vida. Tenían muchos conflictos de muchos lados. Pero dice, tenemos un tesoro. El tesoro nadie nos lo puede quitar. Ese tesoro es Cristo. Tenemos un tesoro, dice, en vasos de barro. Aunque nosotros seamos como vasos de barro, el tesoro que tenemos nos supera ampliamente. Qué palabra extraordinaria para esta exhortación del apóstol a vivir por fe en Cristo, a superar las contingencias, del momento, a superar las situaciones, sabiendo que nuestra condición es la de condición de hijos de Dios. Yo te invito, como he dicho muchas veces, a reafirmar la fe en el Señor Jesucristo, a reafirmar nuestra postura en la libertad, en la verdad y en la fe. Unos a otros, como dice la palabra, orar unos por otros, alentarnos unos a otros, ayudarnos unos a otros. Es una tremenda fortaleza que tenemos en medio de situaciones muy oscuras. Pero en medio de situaciones muy oscuras, precisamente la luz de Cristo brilla con mayor esplendor. Por eso quiere dejar esta palabra para que estés firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Un abrazo grande para todos y esperamos que pronto podamos volver a reunirnos en nuestras congregaciones. Bendiciones para todos.